Hola gente, yo soy Censura-chan 1 2018 y quisiera decirles que si les gusta mi contenido me ayudaría bastante si se suscriben y me dejan su like, ya que así mis videos les serán recomendados a más gente y que activen la campanita de notificaciones para no perderse de los siguientes videos que estaré subiendo. Sin más que decir, comencemos con la parte 10 de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD. Al entrar en la brecha dimensional, Vegeta estaría al borde de la muerte, pero este abriría un poco sus ojos, y vería que el Gran Rojo lo estaba observando, y Vegeta sentiría algo de intimidación, pero al mismo tiempo, sentiría algo de tranquilidad, y este volvería a cerrar sus ojos, y el Gran Rojo diría, veo que es complicado que logren matarte, y Vegeta sonreiría levemente, y este respondería, que al parecer esta vez lo habían logrado, y el Gran Rojo diría, ¿qué han logrado? Y Vegeta respondería, han logrado vencerme, y en eso el Gran Rojo, diría que eso no era cierto, y Vegeta sentiría un gran impulso, y así el Gran Rojo le diría a Vegeta, que dentro de unos momentos estaría en un lugar más adecuado para él, y Vegeta diría que el único lugar en el que se encontraba cómodo, era el departamento de su preciosa Akeno, y el Gran Rojo diría que ella ya no seguía con vida, y que si seguía pensando en eso, sufriría la caída del dragón, y en eso Vegeta diría que a decir verdad, sentía algo de comodidad de estar en sus alas, y Gran Rojo diría que a qué se refería, y Vegeta diría que sentía como si, estuviera siendo llevado a la cama por su padre. Y el Gran Rojo se reiría diciendo que era el primero que se atrevía a llamarlo así, y Vegeta quedaría inconsciente, y en eso el Gran Rojo diría, ¿estás despierto pequeño rojo? Y Drake diría que no por mucho tiempo, y en eso el Gran Rojo le diría al Emperador Dragón Rojo, que cuando despertara su pequeño hijo, le dijera que tenía que volverse mucho más fuerte si quería llegar a vencer al tipo con el poder infinito, y Drake diría, mi compañero no utilizo todo mi poder, y el Gran Rojo diría que los llevaría a un planeta en el que puedan descansar bien, y Drake diría que porque estaba haciendo eso por Vegeta, y el Gran Rojo respondería, que era similar a lo que él dijo hace unos momentos, y Drake diría que a qué se refería con eso. Y el Gran Rojo respondería que sentía como si estuviera llevando a su hijo a la cama, y Drake se reiría un poco, y diría que ya no podía aguantar más, y este quedaría profundamente dormido, y el Gran Rojo llevaría a Vegeta, a una brecha la cual aparecería en un planeta algo habitado por seres de clase baja, y antes de irse, el Gran Rojo le diría a Vegeta que esperaba volver a encontrarlo, y este abriría otra brecha dimensional, y abandonaría a Vegeta. Después de un tiempo, Vegeta despertaría, y sentiría que estaba encima de las piernas de Akeno, y este abriría sus ojos, y miraría que su preciosa Akeno estaba jugando con su cabello, y Vegeta derramaría algunas lágrimas, y pensaría que al final, él también había muerto, y este besaría a Akeno repentinamente. Pero la Akeno que Vegeta estaba viendo, se transformaría en una mujer de baja estatura, y Vegeta se impresionaría, y este le diría que por qué lo había engañado de esa forma, y en eso la mujer respondería que solo sintió que sería mejor darle los buenos días de esa manera, y Vegeta algo molesto le diría, que era lo peor que pudo haber hecho, y en eso Vegeta se calmaría, y este pensaría que no le dolía el cuerpo, y este vería que sus heridas se habían sanado, y este le preguntaría a la mujer, que cuál era su nombre, y esta respondería, que se llamaba Otis, y que había curado sus heridas con lágrimas de Fénix, y Vegeta se sorprendería y diría que dónde las había conseguido, y esta le diría que por casualidad ella tenía un par de lágrimas de Fénix, y Vegeta le agradecería el haberlo curado, y en eso el estómago de Vegeta rugiría fuertemente, y este se daría la vuelta, y antes de alejarse lo suficiente de Office, esta le diría que no había buena comida en ese lugar, pero que podía comer algunos alienígenas. Y Vegeta seguiría caminando, y este se regresaría y le diría que si no iría con él, y Office diría que sí, y esta comenzaría a caminar junto a Vegeta, y al pasar un buen rato caminando, Vegeta sentiría el ki de varios alienígenas, y este los atacaría sin vacilar, y este al voltear se percataría que el rostro de Office estaba manchado con sangre de los alienígenas, y este se acercaría a ella, y le diría que debió quedarse detrás de él, y este le limpiaría el rostro, y seguirían caminando juntos, hasta que Vegeta decidiría cocinar en fuego a los alienígenas que cazaron. Y este al ver lo que estaba a punto de comerse se comenzaría a reír recordando los momentos en los que solía comer alienígenas todo el tiempo junto a Raditz y Nappa, y en eso Office estaría observando a Vegeta, y de pronto vería que Vegeta comenzaba a dejar de reír, y miraría que unas lágrimas brotaban de Vegeta, y esta le diría que qué era lo que le pasaba, y Vegeta diría que recordaba el olor y el sabor de la comida que le preparaba Akeno.
y Office le diría a Vegeta que por qué seguía pensando en ella, y este diría que era una de sus prometidas, y que además de eso, llevaba consigo su primer descendiente, y esta diría que no entendía a los humanos, y Vegeta la miraría y le sonreiría diciéndole que aún era muy pequeña, y esta algo molesta diría que no era una niña, y Vegeta se reiría bastante, y le diría que comenzara a comer, o se enfriaría la comida, y Office diría que a diferencia de él, ella no necesitaba comer para subsistir, y Vegeta diría que entonces como había sobrevivido en un planeta tan horrendo, y Office estaría a punto de hablar pero sería interrumpida por Vegeta, y este le diría que su rostro se le hacía conocido, y esta diría que quizás se encontraron en otro momento, y Vegeta algo sorprendido le diría que si acaso ella era la pequeña niña que salvó del ángel caído hace tiempo. Y esta diría que sí, pero que jamás estuvo en peligro, y le diría que ya le había dicho que no era niña. Y Vegeta le preguntaría que por qué estaba en ese planeta, y esta respondería. Soy uno de los dos dioses dragones, el dragón Ouroboros, el dragón del infinito. Y te tengo una pregunta pequeño rojo, y Drake diría que cuál era esa pregunta, y Office respondería que le interesaba el motivo por el cual su color pasó de ser rojo, a color carmesí. Y Drake diría que aún no lo sabía, pero que de todas formas eso era algo trivial, y Office miraría a Vegeta. Y este diría que jamás pensó que era una de los dos dioses dragones, y Office diría que ella no tenía género, y esta se transformaría en Vegeta, dejando en shock a este mismo, y seguido de eso, se transformaría en Rias, y en Aquino, y Vegeta se tragaría su saliva diciendo que por qué podía hacer eso. Y esta respondería que al poseer un poder infinito, podía cambiar su género y su aspecto, pero que algo la tenía muy desconcertada, y Vegeta le diría que qué era, y Office diría que, ella podía transformarse en él, pero que no podía cambiar su apariencia como lo hizo con aquella luna artificial, y que tampoco podía tornar su cabello de un color dorado como el de él. Y Vegeta diría que no sabía bien él cómo lograba transformarse en otras personas, pero que sus transformaciones eran únicas. Y esta diría que a qué se refería con únicas, y Vegeta diría que eran únicas de los Saiyajines, y esta diría que recordaba que Dios había enviado a esa raza a otra dimensión. Y Vegeta se sorprendería, y diría que jamás había pensado en eso, y que se le hacía algo raro. Y después de eso Vegeta le diría que la disculpara por haberla besado anteriormente, y Office diría que eso no le importaba, y Vegeta cerraría sus ojos diciendo, que cómo fue que viajó desde ese mundo a este otro, y Office le diría a Vegeta que eso no se lo diría, pero que si se portaba bien podría decírselo en algún momento, y Vegeta sonreiría, diciendo que hablaba como si fuera mayor que él. Y Office diría que se podría decir, que su edad era como su poder, y Vegeta diría que era infinito, y Office respondería que sí, y Vegeta se acostaría debajo de un árbol, al igual que Office, y este la abrazaría diciendo que con esa forma, parecía una hermanita menor. Y Office, se quedaría en shock, y este al ver la expresión de Office. Diría que qué era lo que le sucedía, y Office haría que su cuerpo cambiara de proporciones, sonrojando a Vegeta, y esta diría que si aún seguía pareciendo una niña pequeña. Y Office, al ver que Vegeta no respondía, le diría que porque no decía nada, y Vegeta algo sonrojado le diría que eso era jugar sucio, haciendo que Office se riera levemente, y esta se daría la vuelta inmediatamente, y Vegeta le diría que porque se dio la vuelta, y Office diría que tenía sueño, y Vegeta diría que pensó que al ser diosa del infinito no necesitaba dormir, y esta en su mente, se estaría diciendo a sí misma que el por qué había reído de esa forma, y esta sentiría algo raro en todo su ser. Y esta se diría a sí misma, soy el dios del dragón dueño del infinito, soy un dragón con forma humana y sin emociones. Esta se estaría repitiendo lo mismo una y otra vez, hasta que al amanecer, Vegeta se despertaría y este vería que estaba solo, y este comenzaría a caminar en los alrededores, y no encontraría absolutamente nada, y este comenzaría a sentirse raro, y este caería al suelo, y se comenzaría a retorcer del dolor, y este se transformaría en Super Saiyajin, causando una gran explosión en el planeta, y este comenzaría a expulsar demasiado poder, y en eso Vegeta comenzaría a convertirse en dragón. Mientras que este se comenzaba a convertir en dragón, el gran rojo estaría vagando en la brecha dimensional. Y se percataría del poder de Vegeta, y este se daría cuenta que Vegeta estaba cayendo en esa terrible maldición. Y al saber que no podía hacer nada, seguiría vagando en ese lugar, y Ouroboros Office estaría observando a Vegeta, y ésta pensaría que lamentablemente estaba perdido en sus emociones, y ésta atacaría a Vegeta sin limitarse, y este esquivaría el golpe de Office, y con un ataque rasgaría la ropa de Office, y ésta sin dudarlo golpearía nuevamente a Vegeta, y este intentaría frenar el golpe, pero sería noqueado instantáneamente, mientras que Vegeta era cuidado por el dragón del infinito.
Bills le preguntaría a Whis, que de quién había sido ese extraño poder, y Whis diría algo preocupado, que ese ki se le hacía familiar. Y mientras estos hablaban sobre diferentes temas, Gohan estaría entrenando junto a Kaiosama, y este le diría a Kaiosama, que logró sentir un ki demasiado poderoso, y Kaiosama diría que él también sintió ese poder, y este intentaría localizar ese poder, pero diría que no estaba cerca de su límite de vigilancia. Mientras que Kaiosama intentaba localizar al sujeto con ese enorme poder, Gohan seguiría entrenando y este le diría a Kaiosama, que no podía entrenar en paz, al saber que existe otro sujeto con ese poder. Y en eso Kaiosama diría que no debían tomarle demasiada importancia, y Gohan le diría, que jamás pensó que ese tal Cell se volvería más fuerte absorbiendo a los androides. Y Kaiosama diría que ni siquiera los supremos Kaioshin podrían derrotar a Cell. Y Gohan intrigado le diría a Kaiosama. Y Gohan intrigado le diría a Kaiosama. ¿Y quiénes son esos supremos Kaioshins? Y bueno, gente, espero que les haya gustado esta 10ª parte de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD.